Bueno, esta clase la vamos a grabar y va a estar en YouTube para que después ustedes la puedan ver tranquilamente. Tengo entendido que están con pruebas o algo así, y por eso hay poca convocatoria, pero la clase la vamos a hacer de todas maneras. Eh, la clase hoy día lo que debiéramos ver son los plazos, que se acuerdan que yo pregunté en la prueba, pero no debía haber preguntado porque no lo habíamos visto. Pero sí, ahora lo vamos a ver. Los plazos, todo el procedimiento que, que vamos a estudiar nosotros, el procedimiento civil, el procedimiento sumario y en general todos los procedimientos, está regulado con muchos plazos. Generalmente si uno toma el Código Civil y pone cualquier número, por ejemplo, siempre son 3, 6, 8, 10, 15, son siempre plazos. Si uno pincha, por ejemplo, 3, bueno, no así, pero si uno, por ejemplo, lo incidentes, están los plazos de 3 días, los plazos para contestar la demanda, 15 días, término probatorio, 20 días. Eh, es decir, estamos llenos de plazos en este procedimiento y en todos los procedimientos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Es principalmente conocer estos plazos, los conceptos y las clasificaciones. Y fíjense que lo que interesa acá a nosotros es entender el concepto de plazo, porque aquí ya vamos a empezar a distinguir la clasificación de plazo. Fíjense que es el espacio de tiempo fijado por la ley. Por lo tanto, ya aquí estamos en presencia de un plazo legal. El juez, es decir, un plazo judicial, o las partes, que es un plazo convencional. ¿Para qué? Para ejercer una facultad o realizar un acto jurídico procesal dentro del proceso. Esto está principalmente regulado en el Código Procedimiento Civil, en el Código Civil, hay algunas normas, y lo interesante es que, como algunas características principales, es que los plazos, ¿cómo se cuentan? Los plazos que estamos viendo nosotros, principalmente en materia civil, todos estos plazos vencen a la medianoche, a la medianoche. Son plazos que deben ser completos y corren hasta la medianoche el día en que vencen, cuando sean de días, meses y años. Es decir, si hay un plazo que es de 3 días y comienza el primer día del plazo hoy día 19, el 19, por ejemplo, el primer día sería hoy, 19, y si fueran 3 días, vencería el 21 a la medianoche. Ahí vence ese plazo. Y eso hay que saber, pues, porque uno tiene que tener claro desde el inicio y cuándo termina. En materia penal tiene algunas normas especiales en cuanto a plazo, que generalmente comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho. Por ejemplo, tiene que ver cuando los plazos de detención, los plazos que se detiene al imputado para ponerlo a disposición del juez de garantía, a veces son plazos de horas que van cambiando. Pero esto es lo interesante que vamos a ver ahora. Que tiene que ver esto con la clasificación de los plazos. El concepto que dimos parte de la base que existe una clasificación, legales, judiciales y convencionales. Y esto es súper simple. Es decir, si hablamos de un plazo legal, es porque está establecido en la ley. Y aquí encontramos varios plazos. Por ejemplo, el plazo, por ejemplo, para de los incidentes, ¿se acuerdan? La tramitación incidental. Miren, si se promueve un incidente, se consideran 3 días para responder. ¿Se fijan? Este es un plazo legal. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley. Otro plazo legal, en los mismos incidentes. Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él se rindan y se justifiquen ya. Este es un plazo del término probatorio. Están establecidos en la ley. Otro plazo,
dentro de los 2 primeros días deberá acompañar cada parte una nómina de testigos, plazo de 2 días para presentar lista de testigos. Y así podríamos seguir y encontraríamos muchos plazos de carácter legal. Aquí yo menciono el plazo del término probatorio, que es de 20 días. Es el término probatorio ordinario. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos plazos legales que tienen dos características? Ser fatales e improrrogables. Eso lo vamos a estudiar a continuación, pero eso inmediatamente asócienlo usted que los plazos legales, estos que están establecidos en la ley, inmediatamente tienen que asociarlo a esta característica, que son fatales e improrrogables. ¿Ya? En el artículo 64, ahí comenzamos a hablar de los plazos en el Código de Procedimiento Civil, a propósito de las actuaciones judiciales. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Y los judiciales son fijados por el tribunal y tienen la particularidad que no son fatales. Es decir, judiciales son no fatales, legales sí son fatales. Y los plazos judiciales no es los que estén establecidos en la ley, sino son plazos que el juez fija para cumplir con algo, con alguna determinada actuación, que el tribunal nos fija un plazo. No es un plazo establecido en la ley, sino que el juez te lo establece. Por ejemplo, eh, si tú presentas la demanda y tú señalas que vas a acompañar documentos, pero se te quedaron los documentos y no los pudiste subir a la carpeta electrónica por omisión, ¿no? Bueno, ¿qué podría pasar? Que el juez, el tribunal, te fije un plazo para acompañar los documentos en la demanda y te fija una cantidad de días. Ese plazo es judicial, porque lo fijó el juez y tiene la característica de no ser fatal. Eso es lo que tienen que saber. Y los convencionales, como lo decía el concepto, son por acuerdo de las partes. Y los acuerdos de las partes significa que son ellas las que fijan un plazo. Por ejemplo, en el término probatorio podrá, sin embargo, reducirse este término por acuerdo unánime de las partes. ¿Se fijan? Que son las partes las que establecen que el término probatorio podría ser menor. Fíjense que aquí yo encontré otro plazo, en el artículo 64, que hay un plazo en que las partes pueden suspender el procedimiento. Acá, hasta 2 veces por instancia. Y lo pueden suspender hasta un plazo máximo de 90 días en cada instancia. Es decir, nos podríamos encontrar dentro del juicio y las partes dicen, ¿sabe qué? Pongámonos de acuerdo con el demandante, el demandado o demandante, y suspendamos este procedimiento. Fijemos un plazo. ¿Cuánto? Puede ser menos de 91 días, es decir, hasta 90 días. Es decir, podríamos suspenderlo por 2 meses, por ejemplo, porque estamos en periodo de vacaciones, estoy inventando algo, pero podría ser eso. ¿Se fijan? Eh, Eso sería un plazo convencional, es decir, fijado por las partes. También en base a su extensión. Aquí cobra importancia los plazos de horas, que se dan muy pocos casos en el Código de Procedimiento Civil. En materia penal existen más plazos de horas. Por ejemplo, detención por flagrancia, en que se debe informar al Ministerio Público de 12 horas. Es un caso muy excepcional. En materia civil, procesal civil, la verdad que ni siquiera yo me acuerdo de algún caso de plazo de horas. Que te digan ya, tiene un plazo de 5 horas para hacer una determinada gestión. No me acuerdo. ¿Existirá? Yo creo que sí existe. ¿Cómo se podría buscar? Estoy inventando en este momento, improvisando, pongo horas.
ahí me aparece una palabra, hora. Miren, fíjense que aquí hay un plazo, por ejemplo, en materia de juicio ejecutivo, cuando se embargan bienes por el receptor judicial, el receptor, una vez que practica el embargo, tiene un plazo de horas. Imagínense aquí, que en el fondo es un plazo, en este ejemplo, dice que se tiene que informar del embargo al tribunal en 24 horas, pero en el fondo también es un día. Pero la diferencia es que si es de hora, debiera contarse desde que se practicó la diligencia. A ver, otro. Otro, por ejemplo, plazo que tiene que ver en los alegatos de los abogados, los recursos de casación que se limitan a un plazo de 1 hora o 2 horas, dependiendo del recurso de casación. Miren los plazos que encontramos de hora, que tienen que ver con recursos, no plazos como para contestar la demanda en términos probatorios. Bueno, pero existen. Y los días, los plazos de días debiera ser la regla general. Estos plazos de días constituyen la regla general y estos son los que están principalmente establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Y esta es la particularidad que tiene, que todos estos plazos de día no se suspenden los días feriados y los días domingos. Días feriados y días domingos. En otras palabras, si yo les doy un ejemplo, estoy viendo algo acá. Ya, estaba asustado, pensé que no estaba grabando. Bueno, los plazos de días, ahora voy a compartir pantalla. Eh, Se suspenden los días domingos y feriados. Por ejemplo, tengo entendido que el 21 de mayo es feriado. ¿Qué días se consideran feriados? Los feriados legales y los domingos. Esos son días que no se debieran contar, se suspenden para el cómputo del plazo. Por ejemplo, si yo tuviera 3 días para contestar un traslado que se me dio, por ejemplo, en un incidente, mi primer día sería, ya, imagínense que se notificó el día 19, ¿ok? Como son plazos de días completos, el primer día comenzaría el día 20. Pero el viernes es feriado, por lo tanto no se considera, se suspende y me salto al día sábado, que el día sábado no es feriado. Por lo tanto yo tendría un día, me salto el día feriado y sigo contando el día sábado. Y el día 23 se suspende también porque es feriado, y feriado se considera también el día domingo. Por lo tanto, deberá vencer ese plazo el día 24. Por lo tanto, primer día, el 21 no se contabiliza el día 2 y el domingo no. Y vencería el día 24 de mayo a las 24 horas, a la medianoche. ¿Se fijan? Y hay plazo también de meses. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaron el abandono procedimiento? Ahí se hablaba de 6 meses. Y también en el juicio ejecutivo, en vez de 6 meses, se habla de 3 años, que son el tiempo que tiene que estar sin gestión el procedimiento. Que tampoco son muchos los plazos. Generalmente los plazos son de días. Ya, y aquí volvemos a la primera materia, que yo les dije que los plazos legales eran fatales y los judiciales no fatales. Esto, la particularidad que tiene es que, como ustedes ya saben, los plazos legales son fatales, y los judiciales no lo son. Los fatales, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que al momento de su vencimiento,
se extinguen de pleno derecho. En cambio, los no fatales no operan de pleno derecho. ¿Y qué importancia tiene esto? Miren, un plazo fatal, es decir, un plazo legal. Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué significa que sea un plazo fatal? Dice que cuando la posibilidad de ejercer un derecho o ejecutar un acto al vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho. Significa que si el plazo vence hoy día vence el plazo a la medianoche, ya mañana su vencimiento operó de pleno derecho y no se necesita nada más para que se le haya extinguido el plazo, para que haya operado el plazo. No necesita una resolución judicial que declare vencido el plazo. En cambio, en los no fatales es todo lo contrario. Aquí se requiere que haya una resolución judicial que declare extinguida esta facultad. Es decir, un plazo no fatal es un plazo judicial. Los legales nunca van a ser no fatales, siempre son fatales. El ejemplo que yo les di de si tú presentas la demanda, por ejemplo, y el tribunal te pide acompañar documentos, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa, porque, bueno, envié el link de nuevo, parece que no llegó, eh, pero, bueno, había algunos estudiantes que estaban presentes y después no sé cómo entraron. Si no les llegó el link, me parece raro. Bueno, no sé si me están escuchando. Hola, profe, sí, todo bien. No, a mí me llegó recién el link. Ya. Bueno, pero ya grabé parte de la... Tengo todo grabado en la clase, así que no habría ningún problema. Así que vamos a continuar, para que después estamos empezando también, así que no... le voy a hacer un pequeño resumen para que los que vienen incorporándose. Estamos estudiando la clase de los plazos, y los plazos, la característica que ustedes tienen que tener claro es que los plazos es lo que se basa todo el código, todos los procedimientos está relacionado con los plazos. Eh, Estoy grabando, ¿no? Sí. Y los plazos en materia procesal se consideran que vencen los plazos de días a la medianoche. Eso lo tienen que tener claro usted, a la medianoche. Y hay plazos de meses, de años, pero generalmente los plazos que regula el Código de Procedimiento Civil principalmente son de días. Y los plazos de días podemos encontrar que son de tres especies: los plazos legales, judiciales y convencionales, y eso va a depender de quién emanan, si es de la ley, si es de judicial, si es de las partes, y, y convencionales, esos son los que emanan de las partes. ¿Qué es lo que me había quedado yo y quiero volver a repetir esta materia, que tiene que ver con esta clasificación de legales, judiciales y convencionales? Que estos plazos legales tienen una particularidad, que son fatales. Fatales. La mayoría de los plazos, insisto, son plazos legales. Y al ser legales, son fatales. Y los plazos judiciales tienen la característica de ser no fatales. ¿Se fijan? Inmediatamente ustedes asocian siempre plazo legal, fatal. Plazo judicial, no fatal. ¿Y cuál es la diferencia de esto, que sea fatal o no sea fatal? Es que para que opere este vencimiento del plazo, para ejercer tu derecho o facultad, para que opere el vencimiento del plazo, no se necesita nada más de que solamente se cumpla el plazo. Es decir, por ejemplo, los plazos de días, imaginemos que
el día 19 comienza el primer día de 3 días para contestar un incidente. Este es el primer día. Es un plazo legal. ¿Por qué? Porque en los incidentes se establece un plazo de 3 días. No es que lo establezca el juez, está en la ley. ¿Y tú cómo cuentas esos días? El primer día sería el 19, el segundo día sería el 20, y el 21 no se va a contar porque es feriado, pero sí se contaría el 22. Por lo tanto, terminaría el primer día el 21, el 19, el segundo el 20, se suspende, está acá, y terminaría el 22. Este es un plazo legal, es fatal. Por lo tanto, vencido este plazo, a las 12 de la noche ya no hay nada más que hacer. Operó de pleno derecho. Esa es la palabra clave, operó de pleno derecho. Por eso ustedes tendrían que hacer como una línea. Profe, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla o yo no veo? Ya están, se estaba compartiendo, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ya, pero lo que está, ahora se lo voy a mostrar como un ejemplo. Miren, de nuevo, plazo legal, asócienlo, hagan como una línea, una flecha, plazo legal, fatal y de pleno derecho. Esa es la conexión que tienen que hacer y así se le va a hacer muy fácil. No fatal, tendrían que poner, o entre paréntesis, mejor dicho, plazo judicial, entre paréntesis una línea, no fatal y no opera de pleno derecho. Eso, si aprenden eso ya están al otro lado. Veamos qué significa que sea un plazo fatal. Si el primer día comienza el día 19 y, por ejemplo, tuviéramos un plazo de 6 días, por ejemplo, para la réplica en el juicio ordinario, que es un plazo legal porque está establecido en la ley. Contemos los días. La resolución salió el 18, que nos da traslado para la réplica. Entonces tenemos que contar desde el día siguiente. Un día, 2 días. El 21 no se cuenta. El 22 sería el tercer día. El domingo, feriado. El sábado no es feriado. Por lo tanto, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la medianoche vence el plazo legal, este de 6 días. Acá. Y este vencimiento del plazo opera de pleno derecho, significa que no necesita que el tribunal dicte una resolución posteriormente declarado que venció el plazo. Operó de pleno derecho, ya no hay nada más que hacer, se venció tu posibilidad de ejercer tu derecho de ejecutar ese acto. En ese ejemplo es la réplica. También podría ser un plazo, no sé, para contestar la demanda, un plazo para apelar, va a depender del plazo. Eso significa que opere de pleno derecho, pero en cambio, un plazo judicial, es decir, un plazo que no lo fija la ley, sino que lo fija el tribunal, por ejemplo. Si tú presentas tu demanda o un escrito cualquiera y acompaña el documento, en el escrito aparece que estás acompañando un documento, pero el documento en realidad no lo acompañaste, se te quedó fuera. ¿Qué va a hacer el tribunal? El tribunal te va a fijar un plazo. No un plazo que está en la ley, sino un plazo. El juez dijo ya, previo a proveer el escrito que me presentó, acompáñese el documento que señaló en su escrito en el plazo de 6 días. Se fijan, coincide con el plazo de 6 días, pero este no es un plazo legal, es un plazo que te fijó el juez, porque podría ser 5 días, 4 días, 3 días. Esto es lo interesante de un plazo judicial. Imaginemos que nos da 3 días para cumplir esa carga que nos impuso, porque en el fondo a ti se te quedó fuera el documento y el tribunal te está haciendo, entre comillas, como la paletea de darte un plazo, ya, te doy 3 días, ya, 3 días. Imaginemos que esa resolución salió el día 24, por lo tanto tú tienes 3 días para acompañar ese documento, porque es un plazo que te fijó el juez, que tiene la característica de ser judicial, no fatal y no opera de pleno derecho. Por lo tanto, el primer día sería el 25, el segundo el día 26 y el día 27. Ahí te venció el plazo judicial. Pero, ¿cuál es la diferencia con el plazo legal? Que este no es fatal, po. ¿Qué significa? Que mientras no exista una resolución judicial que declare que se te venció este plazo, el día 27, todavía queda en suspenso ese plazo y por lo tanto tú podrías
perfectamente, si es que alguien, la parte contraria, no pidió que se te estableciera como extinguió el plazo, tú podrías perfectamente acompañar el documento el día 28 o el día 29, es decir, cuando tú quieras, salvo, o hasta, mejor dicho, hasta que aparezca una resolución judicial que diga que se te venció el plazo. Esa es la diferencia entre un plazo legal judicial, en que el legal es fatal, y el judicial no es fatal. No sé si se entendió. Todos los plazos del Código de Procedimiento Civil son fatales. Los que, porque si están en el Código de Procedimiento Civil, significa que son plazos legales. ¿Cuándo no va a ser fatal un plazo legal? Son los plazos que están fijados para actuaciones propias del tribunal. O sea, si hay un plazo que la propia ley establece no a las partes, sino al tribunal, ese no tiene el carácter de fatal. Por lo tanto, el tribunal puede demorarse un poco. Ya hay una excepción en las medidas para mejor resolver, que tiene un plazo ahí de 20 días para cumplirse. Pero eso no es lo normal. Por eso las sentencias se demoran más del plazo que establece la ley. No sé si alguien entendió la diferencia entre fatal y no fatal, entre legal y judicial, y con sus características de fatal, de operar de pleno derecho, en cambio los no fatales no operan de pleno derecho, y que se necesita una resolución judicial. Esto uno lo podría marcar aquí para que quede más claro, porque eso es lo que permite diferenciar uno del otro. ¿Se fijan? ¿No hay dudas? No hay dudas. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo que siempre cito en clase porque es un ejemplo que pasó a mí, los primeros, porque no, yo, claro, me sabía en la universidad, estudié y me sabía de memoria el plazo legal, judicial, repetía de memoria todo lo que me decían los profesores, pero en la práctica no sabía cómo funcionaba. En un procedimiento de familia, tú tienes un plazo para contestar la demanda que es de 5 días antes de la audiencia preparatoria a la cual te citan. 5 días antes. O sea, te notifican la demanda, tú la puedes contestar hasta 5 días previo a la audiencia. ¿Y qué pasó? El demandado contestó ante los 5 días, contestó dentro del plazo, pero le faltó acompañar un documento. Y el tribunal proveyó, previo a proveer, es decir, previo a resolver el escrito de contestación, cúmplase dentro del plazo de 3 días acompañando un documento X. Bueno, ¿y yo qué hice? Estuve pendiente los 3 días que se le fijó a la contraparte. No, y el apercibimiento era más fuerte, decía, previo a proveer, acompáñese el documento dentro del plazo judicial, porque te lo está fijando el tribunal, de 3 días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la contestación de la demanda. Imagínense, si no cumplía, dentro del plazo de 3 días, se daba por no contestada la demanda. Y pasaron los 3 días y no contestaron. Y por tanto yo llegué a la audiencia feliz porque dije no contestaron la demanda. Pero ahí yo no tenía claro esto de operar de pleno derecho o si necesitaba una resolución judicial. Y cuando comenzamos la audiencia dijeron, bueno, algo que señalar la parte demandante, no sucedía, todo bien. Y la parte demandada que hizo, en ese mismo momento acompañó el documento. ¿Ya? Acompañó el documento y dijo el tribunal, bueno, entonces téngase por cumplido por lo ordenado, téngase por cumplido lo ordenado por este tribunal, por lo tanto se tiene por contestada la demanda. ¿Se fijan? Ahí morí yo, porque no tenía claro esto de plazo fatal, no fatal. ¿Qué es lo que iba a haber hecho yo? Al día cuarto, presentar un escrito pidiendo que se tuviera por vencido el plazo para cumplir lo ordenado por parte del tribunal. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. Bueno, ahora está ya estamos con la cuarta clasificación, que tiene que ver, que también está ligada eh, con lo que es plazo legal y judicial, que es esta clasificación en base a si se puede extender la vigencia del plazo.
miren, si se puede extender la vigencia del plazo, inmediatamente ustedes tienen que asociar que sí se puede extender, pero solo los plazos judiciales. Los plazos legales no. ¿Se fijan? Es decir, los plazos judiciales, que son no fatales, también tienen esta característica de ser prorrogables. Es decir, se puede pedir la extensión del plazo, pero no puedes pedirlo así de la nada. O sea, tienes que justificar ciertos requisitos. Es decir, debes solicitar esta prórroga del plazo, pero tienes que hacerlo antes de su vencimiento. Y tienes que alegar una justa causa. Es decir, sigamos el ejemplo. Presento la contestación de la demanda o presento, a ver, yo presento mi demanda demandando, por ejemplo, una acción reivindicatoria y el tribunal me provee, previo a proveer, acompáñese certificado de dominio vigente de la propiedad dentro del plazo de 6 días. Te está fijando un plazo. Es decir, inmediatamente nosotros asociamos que es un plazo judicial. Porque no está en la ley, te lo fija el tribunal. O sea, tengo 6 días para presentar ese certificado de dominio vigente. Pero ¿cómo lo voy a presentar si no lo tengo? Es más, tengo que ir al conservador de bienes raíces y el conservador de bienes raíces quizás me lo va a tener como en 2 semanas más. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tengo alguna posibilidad de solucionar esto? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que es un plazo judicial y es prorrogable. No es fatal, es prorrogable. ¿Qué tendría que hacer yo? Si me dan 6 días, yo dentro de estos 6 días tengo que presentar un escrito y pedir la prórroga de este plazo, que se me aumente. Y tengo que alegar, y no basta eso, tengo que alegar una justa causa, es decir, darle un verdadero motivo, un justo motivo, una justa causa para que me concedan ese plazo. Y ahí tú, el ejemplo que tendrías que dar de explicar el tema de que el conservador se demora 2 semanas en entregarte el documento, por lo tanto se te hace imposible cumplir. Bueno, entonces, ¿y cómo lo justificas? ¿Vale? ¿Basta que tú lo digas? No, uno tendría que justificarlo con el mismo documento que te entrega el conservador, porque el conservador te va a decir con la boleta o el recibo, te va a decir, el documento lo puedes retirar en 2 semanas, ya, con eso ya puedo. De ahí yo podría pedir el aumento. ¿Se fijan? Todo lo que estoy hablando yo son ejemplos prácticos que suceden todos los días en el tribunal. Por eso uno tiene que distinguir entre plazo legal, plazo judicial, y ver las características que tiene cada uno de estos plazos. Esta gran clasificación, legal y judicial. Y ahí tirar una línea para el lado para ver sus características. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna consulta? ¿Quién se perdió un poco con el tema de los plazos? ¿Quién no entiende esto de fatal, no fatal, pleno derecho o no? Bueno, se parte de la base de que se entiende. Bueno, la característica en cuanto, otra clasificación tiene que ver desde en cuándo empiezan a correr estos plazos. Esto sí que es importante. ¿Desde cuándo empiezan a correr estos plazos? Acá, si uno ve, por ejemplo, y ve el código, nos vamos a encontrar con distintos plazos. Pero fíjense, por ejemplo, aquí inmediatamente me aparece un plazo como una regla general, dice los términos, es decir, los plazos, comenzarán a correr para cada parte desde el día de la notificación. ¿Qué significa esto?
que el plazo para hacer una actuación judicial, que puede ser cualquier cosa, presentar un escrito, presentar prueba, no prueba, sino por ejemplo un recurso de apelación, un recurso de reposición, es decir, la mayoría de las actuaciones procesales que uno tiene que hacer durante el procedimiento, este plazo que se cuenta desde el día, desde la notificación, de tu notificación. ¿Qué pasa? Que hay notificaciones que se hacen el mismo día a ambas partes, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, las notificaciones por el Estado Diario que se hacen el día que se dicta, es decir, para todos van a comenzar el mismo día, la notificación por el Estado Diario. Pero hay algunos casos en que esta notificación se hace en días distintos, por ejemplo, de la sentencia definitiva, que ustedes ya saben que se notifica por cédula, también es un plazo individual. ¿Qué significa? Que cada uno va a tener un plazo separado y se va a contar desde el día que te notifican. ¿Se fijan? Es decir, la sentencia definitiva se le notifica al demandante hoy día 19, el primer día debiera ser el día 20 para apelar. Pero podría ser que al demandante, que lo notificaron el día 19, al demandado lo notifican el 26 de la sentencia definitiva, que se notifican en días distintos, no es necesario que sea el mismo día, generalmente es un día distinto. Para uno va a comenzar el primer día el 20, y al otro que lo notificaron el 26, el primer día de él, para apelar, comienza el 27. Son individuales, se cuentan separados. En cambio, los plazos comunes es todo lo contrario. Estos plazos comunes corren conjuntamente para todos a partir de la última notificación. De la última notificación. ¿Se fijan que hay una diferencia? El otro es individual. Se cuentan desde que te notifica a cada uno. Si son el mismo día de notificación, da lo mismo. No es que sea común, lo que pasa es que coincidió que te notificaron el mismo día por el Estado Diario. Pero si son notificaciones en días distintos, para cada uno le va a correr desde que lo notifiquen. ¿Estamos? Y estos plazos comunes, que corren conjuntamente para todas las partes, a partir de la última notificación, es decir, son 3 partes en el juicio, por ejemplo, un demandante y otro demandado, o 2 demandados, o 3 demandados, da lo mismo, hay unos plazos que van a correr desde que se notificó al último. Al último. Por eso hay que estar pendiente de la última notificación. Y desde que se notifica al último, en otras palabras, si uno sigue acá el ejemplo, por ejemplo, a uno notifican el día 3, a otro el día 10 y el otro el día 17. 3 partes distintas. Al que notificaron el 3, al otro el día 10 y a un tercera parte que puede ser un segundo demandado el día 17. Y tenemos un plazo, por ejemplo, de 5 días. Todos. No se va a contar independiente de cada uno, sino se va a contar desde la última notificación que fue el día 17. Y ahí tendrías que contar los 5 días. 1, 2, 3. Se saltamos el 4, el domingo también, y llegamos al 5. Es decir, esos 5 días de plazo, el término de un plazo en general, aquí va a vencer para todos. Comienza aquí y vence acá. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre un plazo individual y común. El ejemplo que uno siempre da es del término probatorio en el juicio ordinario. ¿Por qué? ¿Y por qué es común? Porque el mismo código lo dice. El mismo código dice que es un plazo común. ¿Se fijan? Acá en el término probatorio dice, todo término probatorio es común para las partes, que hasta ahí es lo que nos interesa a nosotros. Ahí nos dice que es común. La regla general es que sean individuales. La mayoría, el 90 y tantos %, son individuales. Y común
son la excepción. Y ahí se citan ejemplos como el término probatorio, el plazo para contestar la demanda cuando son varios demandados, plazo para la realización de algún comparendo en el juicio. ¿Se fijan? Son casos especiales. Lo interesante es distinguir el inicio, desde cuándo empieza a correr el plazo, distinguiendo si es un plazo individual o plazo común. Profesor, una consulta. ¿Cómo sabríamos cuándo sería el último notificado? ¿El receptor sube alguna resolución a la página o no? El ¿O el secretario? receptor, No sé. el receptor judicial, ¿subirá resoluciones? ¿Qué es lo que hace el receptor judicial? No, me equivoqué ahí. El Sube. secretario tendría que ser. No, el secretario ministro de FE no tiene nada que ver. El receptor, ¿qué es lo que hace principalmente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función principal? Entregar la notificación a los demandados. Notificar, ¿cierto? Eso es lo que hace, notificar. Por lo tanto, el receptor cuando notifica tiene un plazo que no debiera ser más de 24 horas de subir esa notificación al Poder Judicial. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Estar pendientes de la última notificación. Simplemente eso hay que hacer. Generalmente el término probatorio. Miren, yo les voy a dar un caso así práctico para que ustedes entiendan que el tema de los plazos. Eso se los voy a dar al último. Vamos a terminar con esto porque después vienen ejercicios prácticos que están ahí subidos que los podrían trabajar. Bueno, esto ya lo vi, que se suspenden los días feriados los plazos, ¿no es cierto? Los plazos de día. Continuos son los que corren sin interrumpirse los feriados, que no es el caso de los plazos generales del Código de Procedimiento Civil. En general son discontinuos, se suspenden los feriados. Los feriados son los días domingos y los días feriados por ley. El 21 de mayo es un feriado por ley. Esos no se consideran los plazos de día, que son las reglas generales. Bueno, esto es lo que yo quería volver acá. Un ejemplo. Miren, el término probatorio en el juicio ordinario es común. El término probatorio son 20 días y va a contar desde la última notificación. Por lo tanto, uno tiene que tener ojo, revisar el expediente y ver cuándo se notificó al último. Generalmente, cuando se debe notificar, porque lo que se notifica acá es la resolución que recibe la causa prueba, la que fija los puntos controvertidos. Esa resolución se notifica a ambas partes por cédula, artículo 48, lo que vimos en la clase pasada. Pero, ¿qué se hace? Como el demandante, el que lleva la batuta, y quien encarga las notificaciones, y al que le interesa mover el juicio es el demandante siempre lo que hace es encargar la notificación primero al demandado. Adivinen por qué. Y después él. ¿Por qué? Porque así él va a manejar los tiempos. Y es así que el demandado le tira como la pelota al demandado de que él esté pendiente cuando se notifica al demandante. Y por eso generalmente el demandante se notifica al final. ¿Por qué? Porque él maneja los tiempos. Él dice, yo me voy a notificar cuando yo quiera. Y cuando yo quiera va a comenzar el término probatorio. ¿Se fijan? Y como la notificación por cédula se debe pagar, generalmente el demandante no paga por la notificación por cédula. Él se notifica personalmente en el tribunal, con el secretario del tribunal, va físicamente y se notifica esa notificación personal, porque es la más completa, no hay ningún inconveniente de que si se debe notificar por cédula, tú te notifiques personalmente, no hay inconveniente, al revés no podría.
también está la opción que tú presentes un escrito que te notifiques expresamente de esa resolución, el tribunal te dice, téngase por notificado, por si no quieres ir al tribunal. Y la tercera forma que tú te puedes notificar para evitar tener que pagar esta notificación es lo que vimos en la clase pasada, con la notificación tácita. Es decir, sin haber notificación alguna, o defectuosa, en este caso sería sin haber notificación, tú haces cualquier gestión que da entender al tribunal que tú tomaste conocimiento de esa resolución. ¿Cómo lo podría hacer? Por ejemplo, presentando un documento en parte de prueba. Podrías presentar una lista de testigos. ¿Se fijan? Con ese escrito tú ya te notificaste tácitamente y el otro día comienza el término probatorio. Interesante. Interesante. Bueno, y aquí en este PowerPoint hay varios ejercicios que tienen que ver con lo que vimos en la clase de hoy día, para que ustedes puedan identificar, porque esto después son cosas que uno podría quizás preguntar en alguna evaluación posterior. Podría poner casos de ejercicios prácticos para saber, para que ustedes puedan distinguir el plazo que tenemos y qué debemos hacer. ¿Se fijan? Son puros plazos que yo les voy fijando. Usted, lo primero que tienen que hacer, lo más importante, es identificar si es un plazo legal o es judicial. Y de ahí parte todo. Aquí este es un PowerPoint del año 2018, pero a lo mismo ustedes pueden jugar con la fecha. Lo importante es saber que ustedes puedan identificar cuándo vencen los plazos. No hagan, bueno, si tienen un calendario 2018 también podrían hacerlo, pero da lo mismo, ustedes pueden poner la fecha acá. Lo importante es saber identificar los plazos y cuándo vencen. Ahí yo les doy un ejemplo del término probatorio, que son 20 días. ¿Vieron ustedes en los incidentes las nulidades por falta de emplazamiento? ¿Por fuerza mayor? ¿Lo vieron o no? Yo creo que sí. ¿O no? ¿Quién me puede comentar algo de eso? Ya. Profe, o sea, según lo que yo entendí, al ayudante lo pasó como dentro de una clasificación donde se podía ver la nulidad, pero no como tal. Ya, miren, yo se lo voy a pasar si son, en el fondo son 3 hojitas nomás y ahí terminamos la materia. Y esta materia está acá, que está en los plazos. Los plazos generalmente llegan hasta ahí, pero esto es parte de los plazos que pasa, por ejemplo. Si se vence un plazo, ¿ya? Para realizar algún trámite, alguna actuación judicial, y tú no cumples, ¿no es cierto? Eso genera lo que se denomina la rebeldía. Tú estás rebelde. Puede ser un plazo legal, puede ser un plazo judicial, pero ya sea a petición de oficio, o sea, a petición o de oficio, por parte del tribunal, tú quedas rebelde de ese trámite. En el fondo, un plazo para contestar la demanda, un plazo para presentar un documento, un plazo que está establecido en la ley o plazo judicial, tú quedas rebelde. Eso es como una idea general. Eso es la rebeldía. Si no contestas la demanda, quedas rebelde. Pero a propósito de estos plazos, también uno estudia 2 tipos de incidentes que se generan cuando el litigante rebelde se le venció el plazo, obviamente, él puede pedir la nulidad. La nulidad. Y es generalmente porque él no pudo ejecutar ese acto procesal ante el tribunal dentro de ese plazo, no por flojo, sino porque tenía razones de peso para no hacerlo. Y eso es lo que se denominan incidentes de nulidad. Y ahí encontramos 2 nulidades que tienen nombre y apellido. Porque si hay un vicio en el procedimiento, tú puedes pedir la nulidad procesal, ¿ok? Nulidad procesal. Pero hay unas nulidades que están definidas expresamente en el Código de Procedimiento Civil, poquito más adelante de los plazos, en el artículo 78, antes de comenzar los incidentes. Está todo más o menos juntito.
Y ahí habla de un tipo de nulidades, que es la de fuerza mayor, que casi ustedes ya debieran entender qué significa pedir la nulidad por fuerza mayor. Y lo otro es la nulidad por falta de emplazamiento. Como ustedes ya vimos en las notificaciones, también debieran asociarla. Fuerza mayor, o sea, tú no cumpliste con un acto procesal por fuerza mayor, ¿se fijan? Y lo otro es que tú no cumpliste con el acto procesal dentro del plazo porque no hubo emplazamiento. Es decir, no hubo una notificación válida, o fue una notificación mal hecha. Esta notificación por falta de emplazamiento, asócienla también a lo que vimos en la clase pasada de la notificación ficta o presunta legal. ¿Se acuerdan cuando se pide la nulidad de la notificación porque está mal hecha? ¿Se fijan? Ya. Cuando se pide la nulidad de la notificación porque está mal hecha, es porque precisamente pedimos la nulidad, por ejemplo, por falta de emplazamiento. Esto es muy simple, de la nulidad por fuerza mayor. Miren lo que dice el artículo 79. Dice, podrá un litigante pedir la rescisión, la nulidad, de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, es decir, no revisó la actuación procesal dentro del plazo, ofreciendo probar que estuvo impedido por fuerza mayor. Fuerza mayor, ya ustedes saben lo que es fuerza mayor. No sé, pues si ustedes tenían que ir a realizar un trámite y el puente se cayó, ya, es fuerza mayor. Y así sucesivamente. Todos los fuerza mayor, ahora tsunami, incendio, todo eso ya. ¿Qué es lo interesante? Que tú tienes un plazo acá. Dice, el plazo para pedir la nulidad procesal. Dice, este derecho solo podrá reclamarse dentro de 3 días. Ya, sabemos, tenemos 3 días para reclamar. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo? Contado desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal. Es decir, no es que tú tengas 3 días desde el día que tú tenías que realizar esa actuación procesal, no. Es 3 días desde que cesó el impedimento. Es decir, si tú estás en Padre Las Casas y tienes que venir a Temuco y hubo un terremoto y se cayeron todos los puentes y no tenés por dónde entrar a Temuco, pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y todavía tú estás dentro del plazo para pedir la nulidad por fuerza mayor. ¿Cuándo va a comenzar el plazo de 3 días? Cuando cesó el impedimento, es decir, cuando se habilitó una vía para que tú puedas llegar a los juzgados civiles de Temuco, es decir, hubo un puente, se arregló el puente, por ejemplo, y ahí tú tienes que acreditarlo. Y la nulidad procesal es un incidente, es decir, tú alegas la nulidad y se le ha trasladado a la contraparte y ahí se tendrá que probar. Y ustedes saben que los hechos públicos y notorios, la caída del puente, por ejemplo, no se prueban. ¿Se acuerdan lo que estudiamos los incidentes? ¿O vieron los incidentes? Los hechos públicos no se prueban. Los hechos que constan del proceso tampoco se prueban. No es necesario. ¿Para qué? 3 días desde que cesó el impedimento. Esa es nulidad por fuerza mayor para cualquier actuación procesal que ustedes no pudieran ejecutar. Ahora uno dice, bueno, ahora estamos en pandemia y todo, bueno, ahora es distinto, porque hay una ley que establece que están suspendidos los plazos, los procedimientos, queda todo así como en espera, está todo suspendido. En esos casos extremos ya se dictan leyes especiales, pero en otros casos puntuales que afectan a una persona, a 2 personas, no. Que no afecte la generalidad. Y esta es la nulidad por falta de emplazamiento, que está íntimamente ligada a la notificación que vimos nosotros, que tiene que ver con la notificación personal, o por el artículo 44. Si el litigante rebelde, es decir, el juicio siguió y no hizo nada, no contestó la demanda, ¿quién puede alegar la nulidad por falta de emplazamiento? El litigante rebelde, ok, el que no contestó. ¿Cuándo? Cuando no se le ha hecho saber en persona ninguna providencia librar el juicio, o sea, no se le hizo entrega de nada en el juicio, podrá pedir la rescisión del obrado, pero ¿qué tiene que acreditar él? Esto es un incidente igual. Debe ofrecer acreditar que, por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refiere el artículo 40 y 44, es decir, las copias de la notificación personal o la del artículo 44, es decir, no llegaron, o que ellas no son exactas en su parte sustancial, es decir, le falta una hoja, está manchada, no se ve, y que por eso no pudo contestar la demanda. Y en ese caso, si él está rebelde, por no contestar la demanda, el juicio siguió.
Ahora la pregunta es, si por X motivo él conoció o supo que había un juicio en su contra, ¿qué va a tener que hacer él? Presentar un incidente, una nulidad por falta de emplazamiento, y también tiene un plazo. Y el plazo dice que no podrá reclamar sino dentro de 5 días. En la fuerza mayor son 3 días desde que cesó el impedimento. Cesó el impedimento allá, en la fuerza mayor. En cambio aquí no. Son 5 días contados de que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. Es decir, él tiene que acreditarle al tribunal que él tuvo conocimiento de este juicio, por ejemplo, un día determinado, y de ahí tiene 5 días para presentar la nulidad procesal. Falta de emplazamiento. No más allá de 5 días. ¿Cómo se acredita el día en que tuvo conocimiento del juicio? Eso es tema de prueba y eso habrá que acreditarlo. Hay distintas formas de probar, testigos, etcétera, documentos y todo. Todos estos incidentes no anulan el proceso. Esperen un poquitito, por favor, antes de terminar. Perdón, ahora sí, justo está entrando la puerta. Todos estos incidentes no suspenden el procedimiento, se tramitan en cuadernos separados, es decir, no es como las excepciones dilatorias que suspenden el procedimiento, sino acá se va tramitando paralelamente. Bueno, y si finalmente se acoge la nulidad, se retrotrae todo para atrás hasta el momento de la notificación. ¿Se fijan? A ver, yo como ejemplo yo les puedo dar que una vez nosotros en una empresa pedimos la nulidad por falta de emplazamiento porque nunca supimos que la empresa estaba notificada en una demanda y nosotros teníamos una empresa donde había un guardia externo. ¿Y qué pasó? Pues nosotros pedimos la nulidad por falta de emplazamiento, está bien, pero teníamos que acreditar de que no había sido que no había llegado notificación y también teníamos que acreditar que estamos dentro del plazo de los 5 días. ¿Y qué hicimos nosotros? Hablamos con la empresa de guardia cuando ya supimos que había un juicio porque nos llegó otra notificación. Nosotros supimos que había un juicio y preguntamos por todas partes si había llegado alguna notificación a la empresa y no había llegado. Pero después nosotros preguntamos a la empresa de guardia si ellos habían recibido alguna notificación. ¿Y qué pasó en la empresa de los guardias? Nos informaron formalmente que sí, revisando su carpeta y todo, había llegado una notificación, pero nunca le hicieron llegar a la empresa. ¿Se fijan? Y por lo tanto tuvimos que presentar como prueba declaración de los guardias, el libro, todo, acreditando que esa notificación nunca llegó a a la empresa. ¿Se fijan? ¿Y cómo tomamos conocimiento del juicio? ¿Y cómo acreditamos que este plazo es 5 días? Bueno, ahí hay que chamuguear un poco. Ahí hay que decir no sé, que llegó o bueno, la forma más fácil de acreditar es que llegó a una segunda notificación. Y ahí tú estás tomando conocimiento del juicio. Tenés que pedir la nulidad entre el plazo de 5 días. Cuando no llega una notificación, tú lo que siempre alegas es que tomaste conocimiento por un vecino, que recibió él la notificación, etc. O que te metiste al Poder Judicial, revisaste la causa, y todo eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, si no hay consulta, y haciendo las 7:10, llegamos hasta acá. Nos vemos y sé que tienen pruebas, creo que mañana o trabajo, así que espero que les vaya bien.